Queremos agradecer desde aquí su presencia en este acto de solidaridad con el pueblo colombiano y con el estudiantado de Colombia. Entendemos desde SEA que la lucha de los estudiantes colombianos también es nuestra lucha, sobre todo en el actual contexto de recortes que viene aplicando el gobierno del Partido Popular en el Estado español. Nos acompaña la compañera Nicole Rojas de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, que nos contará de primera mano su experiencia en la movilización estudiantil. También desde Bogotá hablará la compañera Mariana Ríos, quien es parte del equipo operativo nacional de ASEU, y Álvaro Forero, quien es miembro vocero nacional de la MANE, Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Bueno, para introducir un poco el contexto histórico de Colombia, hay que decir que Colombia desde hace 2 décadas vive, hace más de 2 décadas vive una problemática social y política muy grave. El país sufre, como muchos de vosotros sabéis, un conflicto armado desde hace más de 50 años. Entonces, en este contexto de conflicto armado, los cuales sufren sobre todo las poblaciones rurales. Las poblaciones rurales, sobre todo más afectadas las personas que viven en corregimientos indígenas o campesinos, quienes en medio del fuego cruzado se ven obligados a ir a las ciudades, a las grandes metrópolis. Este éxodo de migrantes de los pueblos a las grandes ciudades provoca una desigualdad, ya que estas personas van engrosando la población que vive en condiciones de precariedad y de miseria en las grandes ciudades, en un país que, como muchos de vosotros sabéis, es uno de los más desiguales del mundo y de América Latina. Esta situación es agravada por una serie de constantes recortes a los servicios públicos que en Colombia son prácticamente inexistentes, muchos de ellos privatizados, sobre todo desde hace 20 años, por el gobierno de tinte neoliberal que han ido gobernando Colombia desde mediados de los 80 más o menos. Los servicios públicos en Colombia pues son prácticamente inexistentes, como ya he dicho. Sobre todo pues ahora nos vamos a centrar en la educación superior, que en Colombia pues ha sido progresivamente recortada cada año. El gobierno pues cada vez recorta más en lo que es el dinero que le aporta a las universidades, las cuales últimamente se han tenido prácticamente que sustentar ellas solas con la limosna que da el gobierno de Colombia. Pero aún así la población estudiantil se mantiene en lucha, siempre ha respondido a esos ataques neoliberales del gobierno, siempre ha sido vanguardia en América Latina junto con otros países. Podemos destacar, por ejemplo, la movilización del 2011 de Colombia, que junto con la de Chile fueron las más significativas de América Latina. En el 2011 se desarrolló en el contexto de una serie de reformas que el gobierno de Colombia quería aplicar a la ya pues una ley que regula la educación superior en Colombia, que pues de por sí ya es bastante ridícula, y pues quería entregar la educación superior de los colombianos a pues capital privado. Y pues en este contexto la juventud colombiana pues se desmovilizó, salió a las calles y pues logró tumbar esta reforma, que pues a continuación nos comentarán los compañeros desde Bogotá y la compañera Nicole, que fue algo bastante significativo en Colombia. Y pues ya le doy paso a la compañera Nicole, y de nuevo muchas gracias por su asistencia. Buenas noches a todos. Estoy muy nerviosa, entonces si me equivoco les pido de antemano perdón. Pues mi nombre es Nicole Rojas,
Yo soy estudiante de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad de Rosario, es una universidad privada de Colombia. Voy en octavo semestre. Llevo ya 2 o 3 años dentro del movimiento estudiantil en Colombia. Mi vida pues dentro de la vida universitaria pues empezó en el año 2010, pues que fue pues cuando entré a estudiar a la universidad. Pero pues pese a estar enterada como de distintas maneras pues de participar en todo esto, pues la participación no era muy activa realmente porque estaba enterada de los espacios, pero pues como que era algo más de esparcimiento cultural y de participación, pero como no eran actos académicos y uno en el primer año, pues cuando entra uno está como en el cambio de lo que es el colegio a cada escuela, de lo que son las escuelas pues a la universidad, pues entonces básicamente no participaba activamente en actos que fueran pues en pro de la mejora de la educación y todo esto. Fue en el año 2012, como les comentó, en 2011, como les comentó Alex, que fue con este boom de la Ley 30, pues que creo que fue algo a nivel internacional que se conoció, pues todo esto de Latinoamérica con Chile. En Colombia lo que pasó es que se pasó una propuesta de reforma a la Ley 30, que como ya mencionó Alexander, era absurda. O sea, tras de que ya vivimos con sobras de lo que se destina de la plata del país para la educación, nos querían reformar y recortar más los recursos que estaban siendo destinados para la educación pública pues, en Colombia. Lo que promovía esta reforma a la ley era permitir como la creación de universidades con ánimo de lucro, o sea, querían privatizar la educación toda y para esto lo que querían hacer era hacer recortes a las universidades públicas para que así, o sea, las universidades públicas ahorita en Colombia se están cayendo, o sea, la infraestructura, la universidad más grande y más importante de Colombia, que es la Universidad Nacional, que más de, creo que algunos de ustedes deben haber escuchado, se está cayendo a pedazos. El campus universitario más grande de Bogotá y del país se está cayendo a pedazos y nadie dice nada, nadie hace nada, y el rector de la universidad solamente lo disfraza como investigaciones y cosas lindas que están haciendo y para que la gente sea feliz y nadie diga nada, pero las facultades literalmente se están cayendo a pedazos, entonces ya no hay donde ver clases. En la universidad pues más que todo en las públicas el problema que hay en Colombia es que como tienen que hacer tantos paros y tantas cosas, entonces nosotros tenemos un calendario distinto al de ustedes. Nosotros vemos 2 semestres por año, tenemos unas vacaciones pues a mitad de año que es como el verano de ustedes, pero tenemos también vacaciones en diciembre y enero. Ahorita la gente de la Universidad Nacional tiene que estudiar hasta febrero como acá, pero debido no a que sean pues como el calendario de acá, sino porque debido al paro, hay paro de profesores, hay paro de trabajadores, hay paro de estudiantes, hay paro por la infraestructura, hay paro por todo. Entonces tienen que dejar de estudiar básicamente y muchas veces se cancela el semestre y el dinero no se devuelve. O sea, si cancelan el semestre, pues la gente no puede hacer nada, simplemente se quedan en ese semestre y les toca esperar para ver cuándo pueden volver a estudiar. Hay veces que pasa un año, pasan 2 años y se pierden esos 2 años de estudio y la gente tiene que decidir si esperar y continuar la carrera o iniciar otra en otro lado o mirar qué va haciendo mientras puede volver a estudiar. Pero la Universidad Nacional de Colombia es la mejor universidad del país, entonces esa decisión es algo que tiene como mucho peso en la vida personal de los estudiantes de allí. También con la reforma lo que se buscaba era como debido a esta desfinanciación de la universidad pública y su privatización, aún hoy en día hay una crisis estructural, como les decía, que se ve como pues, un negocio y no como un derecho fundamental y un bien de todos y todas, que como está estipulado en la Constitución Política de Colombia, que es tan utópica porque no tiene nada de real. Y pues básicamente la ley 30 es irrisoria, pero la reforma sí era pues una basura total. O sea, si estábamos en la olla, la reforma nos dejaba peor.
Con este boom del año 2012, fue del año 2011, qué pena, me confundo, fue que pues ya empecé a verme envuelta en las diferentes manifestaciones que se empezaron a presentar y pues empecé a participar activamente en las reuniones de las mesas amplias, tanto distritales como pues de mi propia universidad. Yo creo que ustedes van a entender si les explico qué es la mesa amplia en cada universidad. Acá hay las amplias, no sé cómo les digan acá. Las mesas amplias son, o sea, como que después de que empezó este boom y todo esto, se determinó que en cada universidad se debía como coordinar de una manera unitaria la participación en las movilizaciones, en la presentación de diferentes actividades para los estudiantes en general, pero lo más importante de las mesas amplias era la construcción programática desde cada universidad como insumo para la propuesta alternativa de educación superior que se estaba proponiendo. O sea, nosotros con las movilizaciones lo que queríamos era tumbar la reforma, pero también que se aceptara la propuesta de los estudiantes desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil para que los estudiantes colaboráramos con la reforma de la ley, porque pues como ustedes saben la ley no se puede pues, abolir inmediatamente, pero sí se pueden empezar a hacer cambios, entonces eso era lo que se buscaba y lo que se logró con estas manifestaciones que se llevaban a cabo semanalmente. Igual esto ahorita lo explica mejor mis compañeros, por si no quedó muy claro. Pues fue durante este segundo semestre del año 2012 con todas las movilizaciones, como les cuento, que mi vida ya se vio totalmente volcada dentro del movimiento estudiantil en Colombia, incluyéndome pues en las reuniones y los demás actos que se llevaban pues a cabo y aún se llevan a cabo dentro del desarrollo y pues del avance del movimiento. Después del éxito de las movilizaciones, porque tuvimos éxito, se cayó la reforma, se tumbó totalmente, eso nunca había pasado y pues menos en Colombia, que es un país como tan represivo. Entonces pues básicamente que a punta de marchas tumbáramos una reforma fue algo que pues nos llenó como de felicidad y de mucho orgullo pues a todos los estudiantes, pero pues ahí fue que empezó realmente el trabajo arduo, porque teníamos que empezar a trabajar en esta reforma que estábamos proponiendo nosotros como estudiantes y pues hay que pensar que como es a nivel nacional ponernos de acuerdo pues es algo bastante difícil, pero pues empezamos con la construcción de esta propuesta alternativa. Durante un tiempo después de que hubo como este éxito con las movilizaciones, como que cesó, o sea, cesaron durante un tiempo que fue como a inicios del año 2012, pues como que cesó todo esto de las movilizaciones y eso, pero fue durante el año 2012 que empecé a laborar dentro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, y pues desde allí empecé a pues, laborar ya dentro de mi universidad y a nivel local, distrital y nacional, pues después. Es a partir de la ACEU que empiezo a trabajar directamente, o sea, yo asistía a las reuniones de la mesa amplia de mi universidad y pues también pues a nivel Bogotá, pero pues cuando uno asiste como independiente no tiene, tiene la misma voz y el mismo voto queriendo ser representado dentro de una organización, y eso también es un problema que tenemos todos que estamos pues en Colombia. Cuando se hacen estas reuniones se hacen en diferentes ciudades para vernos incluidos todos, pero está el problema de que como caen colectivos, organizaciones, cae todo el mundo, también caen estudiantes que son independientes y no se ven envueltos dentro del movimiento estudiantil colombiano. Entonces el problema ahora es que no tenemos solamente enemigos externos, sino también enemigos internos, porque nosotros no nos ponemos de acuerdo. Entonces, como todo en la vida hay problemas, pero pues estamos buscando solucionarlos. Y durante este año fue la reunión de aprobatoria del borrador de la ley que nosotros construimos durante 2 años, desde que tumbamos la reforma
hasta este año para pasarla, porque teníamos, o sea, como que el presidente nos dijo, listo, tumbaron la reforma, pero ustedes tienen cierto tiempo para pasarnos el borrador de lo que ustedes creen que es la reforma que se le puede hacer a la ley 30, ya que ustedes tumbaron la reforma que ha propuesto la ministra. Y pues, como les iba contando, la probatoria de la MANE fue en Medellín, no sé si les suena, es la segunda ciudad más importante de Colombia. Entonces, allá se llevó a cabo el plenario probatorio de la ley. Ahí logramos sacar un articulado y una exposición de motivos que ya están listos, supuestamente. No quedan debates, supuestamente, sí quedan debates. Obviamente, o sea, se aprobó algo, pero asimismo hubo partes que no quedaron de acuerdo, hubo problemas, pues es que, o sea, es a nivel nacional, o sea, es como coger todo España y decir como todos tienen que estar de acuerdo con esto que les estamos proponiendo. Entonces, claro, como hay de un lado del otro y los intereses no son los mismos, aunque sí por una mayoría se aprobó algo, hubo minorías que no estuvieron de acuerdo, entonces, claro, está la pelea de si pasaron o no así la reforma, porque no todos los estudiantes colombianos se ven envueltos en ella. Entonces, a partir de allí, pues se dejó claro pues, que no quedaban debates, supuestamente, como les explico, sino que quedó pendiente la revisión por parte de expertos. Se iba a pasar esta reforma que nosotros propusimos a expertos, o sea, profesores, abogados, todo esto para saber la viabilidad de lo que estábamos construyendo nosotros, porque pues nosotros somos estudiantes, nosotros no somos abogados, nosotros no sabemos que, o sea, si lo que estamos escribiendo sí se puede llevar a cabo en la vida real, y más en un país como Colombia, que como explicaba Alex al principio, es un país bastante desigual en el que reinan los que tienen plata, que son muy pocos. Los demás, o sea, yo estoy en una universidad privada porque ya estoy endeudada hasta que me muera, por eso estoy estudiando en una universidad privada. Pero lo que es bastante grave es que entrar a una universidad pública en Colombia, primero es muy difícil porque son muy buenas, pero segundo, uno entra, entonces empieza todo esto de los paros, empieza que se quedan sin recursos y todos los años le van subiendo a la matrícula, cuando se supone que una universidad pública es gratuita. En Colombia no es gratuita, y las instalaciones, o sea, realmente ustedes acá en serio tienen un plus, porque allá, o sea, no es África, pero estamos bastante cerca de estar estudiando en la calle, porque como les explicaba, se están cayendo las infraestructuras y todo esto. Entonces solamente las universidades privadas son lindas y eso, pero porque los precios son exagerados, o sea, uno está pagando como si uno se sentara, o sea, como si fuera una tutoría personal con el profesor y tuviera al lado alguien que le pusiera comida, y estuviera pagando la comida y estuviera pagando la ropa y todo ahí incluido, o sea, son absurdos los precios. Y pues bueno, o sea, el que pueda pagarlo, bien, pero hay que pensar que es a nivel general, y eso es algo que no sé si es lindo, es algo como muy excepcional que pasa en Colombia, que la universidad privada marcha junto a la pública. Así la ley, esta reforma que se proponía de la ley, acobijaba y ayudaba mucho a los precios en las universidades privadas, porque claro, como se iban a subir también a las públicas y todo esto, entonces claro, no tenían que seguir subiendo a las universidades privadas, sino se iba a igualar, pero pues no hay una lógica en que la universidad pública cueste lo mismo que una universidad privada, porque, a ver, la mayoría de gente está endeudada, pero los que sí pueden pagarlo no quieren que entre pues más gente que se supone que no está a nivel de ellos, porque hay un problema también, y es que la gente que no se ve envuelta dentro del problema cree que el problema somos los estudiantes y que nosotros somos los que estamos generando como
O sea, el problema no es el gobierno, el problema no es las reformas, sino los estudiantes que salen y rayan las paredes y rompen las ventanas y todo esto. Pero la gente no se da cuenta que es que si no hacemos eso no nos ponen cuidado. Y cuando no hacemos eso, los medios de comunicación en Colombia todos están comprados. Entonces igual salimos como delincuentes, siempre salimos como delincuentes. Siempre una marcha en Colombia termina, nos gasean, nos botan agua, nos de todo. Es una plaza, pero o sea, es que no conozco la de Madrid como sea, pero pueden entrar por todas las 4 entradas tanquetas, entonces siempre entran tanquetas y no se encierran. Y al que cojan se lo llevan a la cárcel. Y si es menor de edad o menor o de cierto rango de edad para abajo, si no va tu papá a sacarte, no sales. Entonces, básicamente marchar es una travesía. O sea, una huelga en Bogotá es absurdo. Además que hay, o sea, como que a medida desde este boom que les cuento del 2011, como que mucha gente al principio como estos delincuentes, estos jóvenes no tienen nada que hacer, vayan a estudiar, no sé qué. Queremos estudiar, por eso estamos marchando, porque, o sea, déjenos estudiar, pero sean conscientes de que estamos estudiando, pero ustedes también quieren que trabajemos, porque es que no podemos estudiar si nos tenemos que subsidiar, porque es que además el sueldo, o sea, el sueldo mínimo en Colombia es absurdo, o sea, con eso no se paga nada. Y nos están pidiendo como más de 10 salarios mínimos para pagar la matrícula de una pública, de una universidad pública. Entonces, ¿cómo? Sí, de un semestre solo. Ah, sí, porque allá muy pocas universidades se pagan anuales, y si son anuales, los precios son absurdos, pero se pagan por semestre, o sea, cada 6 meses se paga la matrícula y son como los precios anuales de ustedes, 6 meses. Entonces serían 2 cursos de ustedes por un año de nosotros. Y no compensa como con el dinero que se gana en Colombia. Además, pues, como les contaba lo de la malla probatoria, se quedó como conclusión generar un pliego nacional y entrar en paro. El paro es para defender ese pliego que se iba a proponer, y el pliego va a tener 2 puntos fundamentales. El primero, la exigencia del dinero para solucionar el problema financiero de las universidades públicas, como les estaba comentando, y el segundo, que se fijen mecanismos bajo los cuales se va a negociar la ley. ¿Por qué? Porque siempre tenemos las de perder. Seamos honestos. ¿Quiénes tienen el poder? Ellos. Así nos digan, si sentémonos, hablemos todo lindo, no va a ser así. También se quedó como acuerdo general de esta plenaria que no se va a pasar a través de ningún partido. No sé si ustedes estén enterados, pues como en todo el mundo los partidos políticos son un asco. Y en Colombia peor, porque hay partido de todos, o sea, todo el mundo puede poner un partido político. Si ustedes quieren armar acá un partido político y ya, lanzan a alguien y ya. Y esa persona puede vender agua en la calle y se puede lanzar del presidente, y si gana, bien. O sea, en Colombia han habido concejales que eran lustrabotas y no tenían carrera profesional ni nada, sino simplemente salen en televisión y pues claro, la gente como, ¡ay, qué lindo! Un lustrabotas, y lo mandan de concejal, y no está mal que ayuden a las personas, pero bueno, o sea, volver concejal a una persona que no tiene ningún respaldo de educación es lo que está mal. O sea, lo que estaría bien sería como que le diera educación a esa persona para que pudiera él por sus propios medios llegar como a un nivel económico más sustentable. Del resultado del paro, que todavía no se ha decidido porque, pues, como todos sabemos, nos proponemos metas pero no son muy reales. Del resultado del paro que se propuso depende la entrada, pues, de la ley que nosotros estamos proponiendo. El paro va a dar las condiciones, pues, de favorabilidad para la ley. La fecha del paro se va a tener en cuenta basada, pues, en los insumos de las movilizaciones que se hagan
Eso fue en junio a septiembre. No sé si ustedes estuvieron enterados, durante el mes de agosto Colombia entró en paro nacional por Monsanto. Entonces entró en paro nacional porque Colombia es un país netamente de agricultura, o sea, allá son más campesinos o sea, es un país centralizado, está Bogotá, pero todo lo demás está. Entonces la crisis fue terrible, fue un paro totalmente nacional, el movimiento estudiantil obviamente se unió y todo eso, pero pues a medida, pues como había este problema con esto, se dejó de lado el problema con el estudiantado. Entonces creo que hasta ahí voy yo. No sé si alguien tiene una pregunta mientras conectamos con la gente en Colombia. ¿Están conectados? No sé si lo escuchan. Álvaro, porque ya Nos va a tomar el chico es el vocero de la MANI. Álvaro, ya le toca comenzar su intervención. No podemos ver. ¿No podemos ver allá el auditorio? No veo nada. No se puede ver. Le tocó hablar así. Y entonces hago un saludo a los compañeros del colectivo estudiantil alternativo de la Universidad de Salamanca. A continuación, Álvaro Forero, vocero nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, va a exponer de manera muy sintética la situación actual de la educación superior en el país y a su vez va a hablar del proceso que se ha llevado a cabo a través de la MANE y su situación política y organizativa actual. Entonces, pues, los dejo con Álvaro Forero. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Ya como lo dijo Sebastián, pues no va a ser yo espero de la gente. ¿Me escuchan bien? Que quiten el micro. Vamos por aquí. Sí, ya estoy notando. Vale. Que es súper feo. No sé. Sí. ¿Me escuchan un poco mejor así? Sí. Sí, a ver. No está ahí. Hola. Hable, relajado, hágale. Bueno, listo. Como les venía diciendo, mi nombre es Álvaro Forero, yo soy vocero nacional de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Hago parte también de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Y pues bueno, la idea es compartir con ustedes algunas ideas muy generales de lo que es la situación universitaria aquí en Colombia, cómo está el tema de la educación superior en nuestro país. Y a raíz de eso, pues comentarles un poco cómo ha sido el proceso y la experiencia de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil como escenario unitario y de unidad del movimiento estudiantil colombiano. Empezar diciendo que, pues bueno, Colombia ha estado caracterizada desde hace mucho tiempo por generar e ir implantando paulatinamente medidas neoliberales en todos los espacios de la vida y de los derechos de las personas. Se han privatizado los servicios públicos, se ha privatizado la educación, se ha privatizado la salud, hay una condición precaria de empleo, hay una condición precaria de vida digna y cada vez más está inmerso el neoliberalismo, el capitalismo en todas las esferas de la vida de los colombianos. La bancarización y la mercantilización de estos derechos ha sido una constante histórica. En el caso concreto de la educación superior, vemos cómo desde los años 90 se ha venido implantando una serie de paradigmas neoliberales en donde efectivamente lo que se pretende es mercantilizar y privatizar la educación superior en nuestro país.
educativa del gobierno de César Gaviria Trujillo en 1990. Producto de ese plan de apertura educativa se desarrolla la Ley de Educación Superior que hoy rige a Colombia, que es la Ley 30 de 1992, que hay que decir que es una ley que ya tiene inmersos grandes problemas en cuanto a la mercantilización y en cuanto a la privatización de la educación superior en el país. En ese sentido, pues bueno, en 1992, cuando se hace la aprobación de la Ley 30 de 1992, hay muchas movilizaciones, hay una confrontación real del movimiento universitario con el gobierno nacional, pues cuestión que abiertamente queda derrotado el movimiento universitario y sale el gobierno triunfante impulsando su ley. Con el paso del tiempo, esta ley 30 del 92 ha traído en Colombia una crisis de la educación superior. Crisis que se manifiesta, por ejemplo, en la desfinanciación de las universidades públicas, en la poca oferta de cupos universitarios o de educación superior en instituciones públicas y un auge de las universidades privadas con lucro en la educación superior. Hoy hablamos que en Colombia hay 32 universidades públicas y cerca de 80 universidades privadas, en donde la matrícula universitaria, que es cercana a los 2 millones de estudiantes, se divide entre 50 y 50, es decir, 50% ingresan a la educación pública y 50% ingresan a la educación privada. En el caso de la educación pública, por ejemplo, vemos que no existe la gratuidad de la educación superior, siendo que Colombia está obligada a garantizar la educación superior gratuitamente por haber firmado diferentes tratados internacionales, cuestión que pues, evidentemente ha generado barreras económicas reales para que las personas puedan ingresar a la educación superior. Hablamos de que en las universidades públicas se pagan matrículas que oscilan entre los 200.000 hasta los 4 millones de pesos. Eso más o menos en dólares sería como de 100 a $2.000 más o menos. Y además de eso, pues vemos cómo el gobierno históricamente no ha solventado las necesidades de la educación pública superior, llegando al punto de que hoy las universidades públicas se autofinancian, es decir, generan sus recursos propios en un total del 50% de los gastos de su funcionamiento, y el Estado colombiano solamente les aporta el 50% para que puedan funcionar. Estamos hablando de una inversión estatal anual para la educación superior de 2.2 millones de pesos, que correspondería a, no sé, pues habría que hacer la conversión a dólares, no la tengo clara en este momento, pero comparándola, por ejemplo, con el gasto militar que se desarrolla anualmente en el Estado colombiano, para gasto militar se destinan 20 millones de pesos al año, y para la educación superior solamente se destinan 2 millones de pesos al año. Cuestión que abiertamente pues, deja ver que la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la educación es totalmente nula. Además de eso, pues bueno, las universidades privadas que giran en dinámicas de lucro real hoy en Colombia, vemos cómo las matrículas oscilan entre los 2 millones hasta los 15 millones de pesos. Eso en dólares sería como de 2.000 a $30.000 más o menos. Cuestión que realmente es supremamente alta. Pero lo que muy poca gente sabe es que las personas que acceden a la educación superior privada no lo hacen por tener los recursos económicos para hacerlo, sino porque acuden a la deuda y acuden al crédito educativo para poder ingresar a la educación superior. Estamos hablando de que cerca del 70% de los estudiantes de universidades privadas están hoy pues, con algún crédito en alguna entidad bancaria privada o con un crédito en la entidad pública que ofrece créditos educativos que se llama el ICETEX, Instituto de Crédito para Estudios en el Exterior. Se crea el principio para eso, pero hoy en día está financiando la demanda de créditos educativos que hay en el país. Son cerca de 500.000 usuarios que hoy tiene el Instituto de Crédito Educativo, el ICETEX, en los cuales pues, se oscila en unos intereses que van
del 12% efectivo anual al 16.9% efectivo anual, generando también una dinámica de cobro de intereses sobre intereses, es decir, cobran intereses de mora sobre intereses de plazo para las personas que se atrasen en ese pago. Evidentemente eso ha generado una crisis de la economía familiar de muchos colombianos y muchas colombianas que básicamente hablamos hoy de cerca de 16.000 a 20.000 familias quebradas por el crédito educativo. Podemos seguir hablando de muchísimos problemas más de la educación superior, pero lo fundamental y a lo que quiero referirme en este momento es a la generación y la creación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil como respuesta a la profundización del neoliberalismo que quería hacer el gobierno de Juan Manuel Santos. En marzo del 2011, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y pues, de la ministra de Educación María Fernanda Campo, anuncian a la opinión pública un proyecto de reforma integral a la Ley 30 del 92, a la Ley de Educación Superior, en la cual se pretendía profundizar totalmente el neoliberalismo en la educación superior. Esa reforma planteaba cosas como regularizar y hacer legal las universidades con ánimo de lucro, abrirle espacios y campos a las multinacionales de la educación para que llegaran a hacer sus inversiones en Colombia. Se hablaba también de hacer alianzas público-privadas entre las universidades públicas y la empresa privada o universidades privadas para financiar la educación superior. Es decir, retiraba al gobierno mucho más de lo que ya está de la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación. Por ningún lado se mencionaba el derecho a la educación. Evidentemente se fortalecía mucho más el sector privado de la educación superior, y además de eso se planteaba que cerca del 60-65% del ingreso a la educación superior se hiciera vía crédito educativo, es decir, una financiación a la demanda de créditos más allá que a la oferta de cupos en las universidades públicas. Esto genera una gran reacción en el movimiento universitario, sobre todo en el movimiento estudiantil, citando en ese mismo mes de marzo a un encuentro nacional de estudiantes de emergencia en la ciudad de Bogotá, al cual asisten cerca de 1.500 delegados de todas las regiones del país, y en esa reunión de marzo, en ese encuentro nacional estudiantil de marzo del 2011, se decide crear la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, no como una organización